A ver, imaginemos por un momento a una persona común y corriente. Ujú. Alguien que, no sé, sale a correr por las mañanas, que va al trabajo todos los días, que quizás hasta ha participado en un par de maratones. Sí, alguien súper sano. Exacto. Y que ha vivido su vida durante 30 o 40 años sin la más mínima sospecha de que algo anda mal. Ajá. Pero, y aquí está lo fuerte, justo en el centro de su pecho, o sea, en el núcleo mismo del motor humano, tiene un agujero. Un agujero del tamaño de una moneda de 10 pesos en su corazón. Es que está loquísimo. Es literal una perforación. Sí, una perforación por la que la sangre se está filtrando minuto tras minuto, día tras día, y sin que haya un solo dolor o un desmayo, ni una sola advertencia evidente. Parece algo salido de una película de ciencia ficción. Totalmente. Totalmente. Pero es una realidad anatómica que ocurre todos los días. Y por eso yo estoy súper intrigada de arrancar con esto. Bienvenidos a nuestra inmersión profunda de hoy. Que es un escenario pues fascinante y al mismo tiempo completamente contraintuitivo, ¿no? Claro, porque rompe con esa idea de que cualquier fallo estructural en un órgano vital debería, digamos, provocar un colapso inmediato. Exactamente. Un colapso en el sistema. Y bueno, de eso se trata nuestro análisis a fondo de hoy. Vamos a desentrañar este misterio analizando una montaña de expedientes médicos y esquemas cardiológicos. Y nos vamos a enfocar específicamente en la comunicación interauricular. Sí, también conocida por sus siglas como CIA o simplemente como un defecto del tabique atrial. Correcto. El gran enigma que vamos a explorar para nuestra audiencia es precisamente cómo funciona esta trampa biológica, o sea, cómo es mecánicamente posible nacer con el corazón perforado por dentro y llegar a la adultez sin darte cuenta. Es la gran pregunta. Pero a ver, para mantener esta charla bien enfocada y clara, vamos a establecer una regla de oro. Me parece perfecto. Sí, porque en las fuentes hay muchísimas malformaciones cardíacas congénitas, ¿verdad? Problemas de válvulas, conductos arteriosos, defectos ventriculares. Sí, el corazón puede fallar de mil formas. Exacto. Pero hoy vamos a hacer a un lado todo eso. Nuestro microscopio está puesto única y exclusivamente sobre los defectos del tabique atrial. No vamos a hablar de otras cosas para no abrumar a quienes nos escuchan. Sí, para entender este fenómeno a la perfección. Así que bueno, para empezar a armar este rompecabezas, creo que necesitamos visualizar qué pasa dentro del pecho. ¿Cuál es la mecánica de esta fuga? Pues mira, para entender la dinámica, primero tenemos que imaginar la arquitectura de un corazón sano. Ajá. Haz de cuenta que el corazón es como una casa con 4 habitaciones. Ok, 4/4. Las dos de abajo son los ventrículos. Estas son las bombas principales y las más fuertes del sistema. El músculo pesado, digamos. Exacto. Y las dos de arriba son las aurículas, la derecha y la izquierda. Estas funcionan como las salas de recepción de sangre. Las que reciben todo. Sí. En un diseño perfecto, estas dos salas de arriba están divididas por una pared muscular completamente sólida. El famoso tabique, ¿no? Sí, el tabique interauricular o septum. Y bueno, su única función es evitar que la sangre de ambos lados se mezcle. Claro, porque la sangre que llega a cada lado tiene propósitos totalmente distintos. Así es. A ver, a la aurícula derecha llega la sangre que ya recorrió todo el cuerpo. Es, digamos, sangre oscura, sin oxígeno, que necesita ir a los pulmones urgente. Ujú. En cambio, a la aurícula izquierda llega la sangre que viene fresquecita de los pulmones, Toda oxigenada. plena de oxígeno y lista para ser bombeada al resto del cuerpo. Ok, entonces el problema de la comunicación interauricular es que esa pared divisoria, el septum, no se cerró por completo durante el desarrollo en el útero, ¿verdad? Queda una ventana abierta. Esa es la clave. Queda un paso abierto. Oye, pero, a ver, a mí me surge una duda gigantesca aquí. Dime. Sabiendo que el lado izquierdo del corazón tiene que bombear sangre, o sea, literal hasta la punta del pie y hasta el cerebro, me imagino que maneja una presión brutal, Sí, muchísimo mayor. especialmente en comparación con el lado derecho, que solo empuja sangre a los pulmones que están ahí a unos centímetros. Entonces, si hay tanta presión en la izquierda, ¿por qué ese agujerito no se desgarra por completo y revienta el corazón durante la niñez? Fíjate que es una duda súper lógica, pero la respuesta es que el tejido del corazón es increíblemente resistente. Ah, ok. Sí, por eso no se desgarra. Sin embargo, la diferencia de presiones sí crea un problema físico que es constante. Un desgaste. Ajá, como bien dices, la cámara izquierda opera bajo una presión mucho mayor, y por pura dinámica de fluidos, los líquidos siempre buscan el camino de menor resistencia. Lógico. Así que en cada latido, un porcentaje de esa sangre rica en oxígeno, en lugar de bajar al ventrículo izquierdo para ir a todo el cuerpo, pues encuentra esta ventana abierta. Y se cruza. Se cruza de regreso hacia el lado derecho, donde la presión es bajita. O sea, literalmente se escapa. Se escapa. Y clínicamente a esto se le conoce como un cortocircuito de izquierda a derecha. Cortocircuito. Suena a problema eléctrico, pero es de tuberías. Sí, es un término hemodinámico. Y bueno, las consecuencias de este escape son el verdadero problema. A esto le llamamos sobrecarga diastólica del ventrículo derecho e hiperaflujo pulmonar. A ver, tradúceme eso. Básicamente estás inundando la cámara derecha, ¿no? Exacto. Inundas la derecha y mandas un volumen masivo y excesivo de sangre hacia el circuito de los pulmones. Y para medir qué tan grave es esto, los médicos utilizan una fórmula matemática. Ajá. Una proporción que compara el gasto pulmonar contra el gasto sistémico. Se abrevia como QP sobre QS. Ok, a ver. Vamos a detenernos ahí tantito para no perdernos en la jerga médica. ¿Qué significa exactamente esa fórmula en la vida real? O sea, ¿por qué los especialistas necesitan medir eso? Pues mira, imaginemos una balanza. Ok. Por un lado tenemos la cantidad de sangre que el corazón manda a los pulmones. Ese es el QP. Gasto pulmonar. Exacto. Por el otro lado tenemos la cantidad de sangre que manda todo el resto del cuerpo. El QS. Gasto sistémico. Sí. Y en una persona sin este defecto, la balanza está en perfecto equilibrio. 1 litro hacia los pulmones, 1 litro hacia el cuerpo. La proporción es de 1:1. 1 a 1, tal cual. Sí, tiene todo el sentido. Un circuito cerrado y equilibrado. Pero cuando hay una fuga de izquierda a derecha en el tabique, esa balanza se inclina. Claro. De repente, el corazón está mandando, digamos, 2 litros de sangre a los pulmones por cada litro que manda al cuerpo. La proporción se vuelve mayor a 1. Entiendo. Y los especialistas usan este cálculo para decidir si el agujero es lo suficientemente grande como para requerir una operación. Si la proporción supera el 1.5 a 1, significa que los pulmones están recibiendo demasiado castigo. Y hay que intervenir urgente. Sí, porque ya es insostenible. O sea, podemos pensar en esto como un sistema de plomería o una presa con compuertas, ¿no? Buenísima analogía. Si la compuerta izquierda tiene una fuga, el flujo principal no se detiene. El agua sigue llegando a la ciudad.
Pero esa fuga está inundando el lado derecho constantemente. Sí. Y esa pobre cámara derecha tiene que canalizar su cantidad de agua normal, más toda esa agua extra, hacia los canales de los pulmones. Exacto. Literalmente los está obligando a trabajar horas extra en cada latido. Sabiendo que hay una fuga, la gran pregunta es, ¿dónde se rompe la pared exactamente? ¿O todos los agujeros se forman en el mismo lugar? Pues no, la pared tiene 3 puntos débiles principales, y cada uno cuenta una historia bien distinta sobre cómo se formó ese corazón. A ver. El tipo más común, que es responsable del 80% de los casos, es el osteosecundum. Osteosecundum. Sí, y este ocurre justo en el centro del tabique, en una zona cóncava que llamamos la fosa oval. Ok. Y aquí hay un dato estadístico que está loquísimo. Entre el 65 y el 75% de las personas con este defecto, osteosecundum, resultan ser mujeres. Espera, a ver. Eso levanta una bandera de curiosidad enorme para mí. Sí, es muy llamativo. Si estamos hablando de un error de construcción embrionaria, algo que ocurre semanas después de la concepción, ¿por qué afecta tan desproporcionadamente a las mujeres en su forma más común? Es una súper pregunta. O sea, ¿es un tema de exposición hormonal durante el embarazo o hay una diferencia en la expresión genética? Pues mira, nos adentramos en uno de los terrenos más activos de la investigación actual. No se trata, simplemente de lanzar una moneda al aire y tener mala suerte en la lotería biológica. Claro, no es azar. No. Aunque la disparidad de género aún tiene muchos enigmas epigenéticos por resolver, lo que sí sabemos seguro es que hay mutaciones genéticas altamente específicas que causan estos defectos. ¡Wow! Y aquí es donde la maquinaria celular falla. Se han identificado mutaciones precisas en genes como el GATA4, el NKX2.5 y uno importantísimo, el TBX5. A ver, ¿y qué hacen exactamente esos genes? Porque a veces escuchamos estos nombres de genes y, bueno, suenan a códigos de barras abstractos, ¿no? Sí, puros números y letras. Exacto. Pero asumo que tienen un trabajo físico real dentro del embrión. Absolutamente. Y haz de cuenta que estos genes son los arquitectos principales de la obra. Ok. Son factores de transcripción, y su trabajo es darle la orden química a las células para que se multipliquen y construyan la pared muscular del tabique hasta cerrarla por completo. Ok, como los capataces. Exacto. Y si hay una mutación, digamos en el GATA4, la orden llega incompleta. Las células empiezan a construir la pared desde los bordes, pero se detienen antes de unirse en el centro. Y te dejan el agujero ahí en medio. Te dejan el agujero. Y lo más fascinante de estos genes es que también controlan otras cosas en el cuerpo. ¿Así? ¿Cómo qué? Por ejemplo, el gen TBX5 no solo ayuda a construir el corazón, también regula la formación de las extremidades superiores. Ah, claro, porque en un embrión todo se está construyendo al mismo tiempo a partir del mismo manual de instrucciones, ¿no? Exactamente. Por eso, una mutación en el TBX5 causa algo llamado síndrome de Holt-Oram. Holt-Oram. ¿Sí? En este síndrome la persona nace con este defecto en el corazón y al mismo tiempo presenta anomalías en los huesos de los brazos o en las manos. No me digas. Sí, como tener el pulgar deformado o incluso ausente. Los genes nos muestran cómo todo el cuerpo está profundamente interconectado. Qué impresionante. Y otro ejemplo es la mutación del NKX2.5. Esta, además de dejar la fuga, causa anomalías en el sistema eléctrico del corazón. Uy, o sea que te provoca arritmias. Provoca arritmias desde edades muy tempranas. Es increíble pensar que, un simple error de copiado en el código de un gen resulta en una estructura mal soldada en el pecho. Sí, está cañón. Pero bueno, mencionabas que ese es el primer tipo, el del centro. ¿Cuáles son los otros puntos débiles del tabique? Bueno, el segundo se llama ostium primum, y este ocurre en la parte más baja de la pared divisoria, casi tocando las válvulas principales. Ok, hasta abajo. Sí, y es un defecto un poco más complejo porque forma parte de lo que se llama un defecto del tabique auriculoventricular. Clínicamente, está muy relacionado con el síndrome de Down. Ah, ya. De hecho, una cantidad significativa de pacientes con esta condición genética nacen con este tipo de defecto primum. Ya veo. Entonces, el primero en el centro, el segundo hasta abajo, ¿y el tercero? El tercer tipo de seno venoso. Ajá. Y este está ubicado en la parte superior, casi en el techo de la aurícula derecha, justo en la unión por donde entra la vena cava. Ok, arriba. Y tiene una característica muy tramposa. Casi siempre viene asociado con lo que llamamos un drenaje anómalo de las venas pulmonares. A ver, pausa. Drenaje anómalo. ¿A qué te refieres con eso? Significa que, literal, las tuberías están conectadas en el lugar equivocado. ¡Ay, no! Sí, las venas que deberían llevar la sangre oxigenada de los pulmones hacia el lado izquierdo se equivocan de ruta y se conectan en el lado derecho. O sea, es un caos, un doble error estructural. Hay un agujero en la pared y además las mangueras están alimentando la cámara incorrecta. Tal cual. Y diagnosticar este último requiere imágenes sumamente detalladas, como un ecocardiograma transesofágico o de plano una resonancia magnética. Híjole, y esto nos trae de vuelta el misterio con el que empezamos. Ajá. Si la anatomía nos dice que los pulmones están siendo inundados con sangre extra constantemente en todos y cada uno de los latidos desde el nacimiento, Sí, en cada segundo. ¿por qué un niño con esta condición puede correr, jugar en el recreo y vivir una infancia aparentemente perfecta sin, no sé, desmayarse por falta de oxígeno? Pues mira, la respuesta está en la asombrosa adaptabilidad del cuerpo humano durante los primeros años de vida. El ventrículo derecho de un niño no es una estructura rígida. No. No, para nada. Es un músculo increíblemente elástico y complaciente. Funciona como un globo nuevo, literal. Ok. Puede estirarse para acomodar todo ese volumen masivo de sangre adicional sin ejercer demasiada contrapresión. O sea, aguanta el golpe. Aguanta muchísimo, y por eso el niño no experimenta fatiga. Y por eso mismo, esta afección es engañosamente silenciosa. En la infancia, casi nadie presenta síntomas evidentes. Pero a ver, esa elasticidad debe tener un límite, ¿no? Digo, si inflas y desinflas un globo demasiadas veces con demasiada fuerza, pues tarde o temprano el látex cede. Esa es la metáfora perfecta, porque sí, la tolerancia caduca. La historia natural de esta enfermedad es un proceso de desgaste a cámara lenta. Ok. Conforme la persona entra en sus 20s y 30s, ese exceso de volumen constante empieza a pasar factura. Las cámaras derechas del corazón, de tanto estirarse, terminan dilatándose permanentemente.
Se guangan, digamos. Sí, se estira el tejido y eso altera el circuito eléctrico, propiciando la aparición de arritmias auriculares. Claro. Entonces el paciente empieza a notar que, no sé, se cansa subiendo escaleras y los pulmones, crónicamente congestionados con sangre, se vuelven caldo de cultivo para infecciones respiratorias bien frecuentes. Lo cual nos lleva a la crisis. Mencionaste antes que hay un punto de no retorno. Sí, y ocurre generalmente en la tercera o cuarta década de vida, o sea, en los 30 o 40, si no se ha detectado el problema a tiempo. ¿Y qué pasa ahí? Imagina los vasos sanguíneos de los pulmones. Durante 30 años han estado recibiendo el doble de sangre a una presión súper alta. Pobre sistema. Para protegerse, las paredes de estas arterias pulmonares se vuelven más gruesas y rígidas. Esto genera una condición gravísima llamada hipertensión pulmonar. ¿Ok? Y la resistencia en los pulmones crece tanto que, eventualmente, la presión en el lado derecho del corazón supera la presión del lado izquierdo. Uy, y entonces la física hace lo suyo, pero al revés, ¿no? Exactamente. Ocurre una inversión del cortocircuito. De repente, la sangre fluye de derecha a izquierda a través del agujero. Ay, caray. Sí, la sangre oscura y sin oxígeno de la cámara derecha comienza a colarse hacia la parte izquierda y se bombea al resto del cuerpo. O sea, te estás mandando sangre sin oxígeno al cerebro. Sí, y aquí es donde se vuelve una insuficiencia cardíaca en toda regla, y la situación es sumamente crítica. A ver, es que eso es aterrador. Básicamente tienes una bomba de tiempo silenciosa que no muestra sus verdaderos colmillos hasta que el daño en los pulmones es casi irreversible. Así es. Pero entonces, si los niños no presentan síntomas obvios de fatiga, ¿cómo se supone que los médicos descubran esta fuga a tiempo antes de llegar a esta crisis de los 40 años? Pues requiere de un oído clínico excepcionalmente entrenado. A puro oído. Sí, cuando un cardiólogo o un pediatra apoya el estetoscopio en el pecho de un paciente con este defecto, no busca fallas catastróficas, busca susurros anatómicos. Me gusta eso, de susurros anatómicos. Y hay dos pistas acústicas. La primera es un soplo, específicamente un soplo protomesosistólico, que se escucha como un silbido sordo. ¿Ok? Y fíjate, ese sonido no lo produce el agujero en sí, lo produce la inmensa cantidad de sangre extra que está pasando a la fuerza por la válvula pulmonar. Claro, como cuando le tapas la mitad a la manguera y el agua sale silbando. Justamente eso. Pero el segundo hallazgo es el verdaderamente fascinante, y es lo que confirma la sospecha. Se le llama un desdoblamiento fijo y constante del segundo ruido cardíaco. A ver, déjame ver si logro visualizar, o más bien escuchar esto en mi mente. A ver, Todos conocemos el ritmo del corazón por las películas o documentales. Ese clásico loop-doop, ¿no? sí, el ritmo básico. El primer golpe, el loop, es cuando el corazón se contrae. Y el segundo golpe, el doop, es cuando las válvulas de salida se cierran. Correcto. Y tengo entendido que ese segundo sonido en realidad son dos puertas cerrándose al mismo tiempo. O sea, la válvula aórtica que va al cuerpo y la válvula pulmonar. Y normalmente cierran con tal precisión que parecen un solo chasquido. En un corazón sano es una sincronía absoluta. Se vacían y se cierran al unísono. Ok, pero a ver si sigo la lógica física aquí. Si en el paciente con la fuga, el lado derecho, está lidiando con muchísima más sangre, Ajá. le tiene que tomar un poco más de tiempo vaciarse por completo. Entonces es como tener a dos bateristas intentando tocar al unísono, pero el baterista del lado derecho se retrasa un milisegundo. Exacto. Ya no escuchas un golpe limpio, escuchas un doble golpe, un lop-trop. Híjole, esa analogía es soberbia. Sí, ese ligero retraso crea el doble golpe, porque la válvula pulmonar se cierra fracciones de segundo después que la aórtica. ¡Qué increíble! Y el detalle crucial aquí es la palabra fijo. Fijo. Sí, en una persona normal, si respiras muy profundo, el sonido de tu corazón puede desdoblarse muy levemente por el cambio de presión en tu pecho. Ah, ok. Pero en alguien con una comunicación interauricular, no importa si inhalas, si exhalas o si retienes la respiración, ese doble golpe de los bateristas se mantiene constante e inalterable. ¡Wow! Ese loop drop fijo es el que le grita al cardiólogo que hay que hacer un ecocardiograma de inmediato. Es asombroso cómo el exceso de volumen se traduce, literal, directamente en un ligero retraso acústico. Sí, el cuerpo avisa. Y bueno, una vez que escuchan al baterista retrasado, hacen el ultrasonido y la pantalla muestra esa fuga en la fosa oval. Ajá. ¿Cómo arreglamos este problema mecánico sin apagar el motor? Porque, arreglar una tubería interna sin cortar el suministro de agua principal, pues son un milagro moderno. Pues mira, es uno de los grandes triunfos de la ingeniería médica. Históricamente, y de hecho sigue siendo indispensable hoy en día, el tratamiento base fue la cirugía a corazón abierto. Uf, palabras mayores. Sí, imagina esto. En 1948, un cirujano pionero llamado Gordon Murray operó a pacientes suturando el defecto completamente a ciegas. A ciegas. A ciegas, guiándose únicamente por el tacto, palpando la pared a través de la aurícula mientras el corazón seguía latiendo. Cerrar un agujero con hilo en un músculo que se está moviendo 80 veces por minuto sin siquiera poder verlo es de una audacia que de verdad roza la locura. Era una época de exploración pura en la medicina. Pero bueno, afortunadamente, para 1952, la invención de la máquina de derivación cardiopulmonar lo cambió todo. Esa es la que hace el trabajo del corazón. Sí, esta máquina toma el trabajo del corazón y los pulmones, permitiendo detener el órgano y operarlo con visión directa y en un campo sin sangre. ¡Ah, qué alivio! Hoy por hoy, la cirugía a corazón abierto es increíblemente segura, con una tasa de mortalidad casi inexistente para este defecto aislado. ¡Qué maravilla! Y hay un dato clínico fundamental aquí. A ver, Si el defecto ostium secundum se repara mediante cirugía antes de que el paciente cumpla 25 años, la esperanza de vida a largo plazo es exactamente igual a la de la población general sana. ¿en serio? Sí, hablamos de un 98% de supervivencia a largo plazo. Es, a todos los efectos prácticos, una cura definitiva. O sea, básicamente devuelves la máquina a sus especificaciones de fábrica. Exacto. Pero por muy segura que sea, abrir el esternón, detener el corazón y recuperarse de una cirugía mayor, pues es un proceso súper invasivo y traumático. Sí, no deja de ser una cirugía mayor. Y yo sé que la medicina rara vez se conforma, así que, ¿cómo han logrado evitar el bisturí en estas últimas décadas? Bueno, con la gran revolución de la cardiología intervencionista, el cierre transcatétero percutáneo. Ok, ¿con catéter? Sí, los primeros intentos exitosos comenzaron a documentarse por ahí de 1976. Y la idea principal era dejar el pecho intacto. Hoy en día la técnica es rutinaria y súper elegante. ¿Cómo funciona?
Imagina que en lugar de abrir el pecho, los médicos hacen una pequeña punción en la ingle y acceden a la vena femoral. Espera, ¿desde la pierna? Desde la pierna. ¿Y cómo llegan desde la pierna hasta el centro del corazón? Pues recuerda que todo el sistema venoso es una red de tuberías interconectadas. Claro. Introducen un cable guía extremadamente fino por la vena de la pierna y lo suben lentamente. El cable viaja por todo el abdomen y entra directo a la aurícula derecha del corazón. ¡Wow! Y todo esto mientras observan en vivo usando pantallas de fluoroscopía y ecocardiografía tridimensional. Así que una vez que el catéter cruza el agujero hacia el lado izquierdo, el médico despliega una especie de disco. Un disco. Haz de cuenta como una sombrillita de alambre, hecha de un material que se llama nitinol y recubierta de un tejido especial. Luego jala suavemente para que ese disco quede plano contra la pared izquierda. Ok, entonces ya tapaste la fuga por un lado. Exacto. Pero para que no se mueva con la presión, el médico despliega un segundo disco exactamente igual desde el catéter pero del lado derecho. Ah, ya entiendo. Así, los dos discos quedan atrapados entre sí, con el músculo del corazón en el centro, aplastando el defecto como si fuera un sándwich. ¡Qué ingenioso! Luego se suelta el dispositivo y se retira el cable por la pierna. El agujero queda sellado y con el paso de las semanas, fíjate, las propias células del paciente crecen sobre esta malla hasta incorporarla por completo al tejido cardíaco natural. Se vuelve parte del cuerpo. Sí, y las tasas de éxito de este procedimiento alcanzan entre el 98 y el 99%. Es francamente ciencia ficción. O sea, estás armando un barco dentro de una botella latiendo a ciegas, entrando por un túnel desde la pierna. Es una locura muy bien pensada. Sí, pero por más elegante que sea este sándwich de alambre, la medicina siempre tiene su letra pequeña, ¿verdad? Siempre, sí. Supongo que no todos los pacientes pueden ser reparados de esta manera. Tienes toda la razón. Hay limitaciones geométricas muy claras aquí. El dispositivo necesita bordes sólidos alrededor del agujero para anclarse, como el marco de una ventana. Claro. Si el agujero es masivo, digamos superior a 36 o 40 milímetros, no hay suficiente marco y los discos podrían soltarse. Se resbalan. Exacto. Además, como mencionábamos antes, los defectos tipo primum o del seno venoso están muy pegados a válvulas o venas cruciales, entonces intentar poner estos discos ahí bloquearía el flujo normal de la sangre. Empeoras el problema. Sí, esos tipos obligatoriamente requieren la cirugía clásica a corazón abierto. Ok. ¿Y qué pasa con el hecho de dejar dos discos de metal permanentemente dentro del corazón de alguien? Digo, ¿tiene algún efecto secundario? Pues mira, existe un riesgo muy bajo. Hablamos de menos del 1% de que el dispositivo sufra una embolización. ¿Qué es eso? O sea que se suelte y viaje por la sangre, lo cual obviamente requeriría una cirugía de rescate urgente. Pero hay otro efecto secundario mucho más inusual que ha desconcertado a los especialistas. A ver, cuéntame. Algunos pacientes, días o semanas después del implante, comienzan a sufrir de migrañas severas de nueva aparición. A ver, detente ahí tantito. O sea, entras por un problema hemodinámico en el pecho, que arreglan sin abrirte y terminas con un dolor de cabeza crónico. Así de raro suena, pero sí. ¿Cómo se comunican el corazón metálico y el cerebro para causar una migraña? Pues la clave está en los materiales y el bendito sistema inmunológico. El esqueleto metálico de estos dispositivos está hecho de una aleación que contiene níquel. Ok, níquel. Y en algunos pacientes que resultan ser alérgicos a este metal, el sistema inmune del cuerpo detecta el dispositivo como un invasor extraño y ataca. Genera una respuesta inflamatoria justo ahí, en el tejido del corazón. Pero ¿cómo llega esa inflamación hasta la cabeza? Ah, porque esa inflamación local en el corazón libera pequeñas moléculas, agentes químicos inflamatorios. Estas moléculas entran al torrente sanguíneo. El corazón las bombea directamente hacia el cerebro. Wow. Y cuando llegan allá, irritan e inflaman los delicados vasos sanguíneos de la cabeza. Y esa irritación vascular es lo que detona la migraña neurológica. Qué cosa tan impresionante. Es una reacción en cadena. Sí, y afortunadamente, se ha descubierto que recetar medicamentos antiplaquetarios temporales, como el clopidogrel, pues ayuda a apagar esta respuesta. ¿Te da tiempo? Te da tiempo mientras el propio cuerpo recubre el metal con ese tejido cicatrizal natural que mencionamos. Al recubrirlo, lo sella y le pone fin a las migrañas. ¡Wow! Es que eso es el efecto mariposa de la biología humana en su máxima expresión. O sea, un material en el pecho altera la química sanguínea y termina causando una tormenta en el cerebro. Todo está conectado. Sí. Y si damos un paso atrás para ver todo el panorama que hemos recorrido hoy en esta inmersión, de verdad es un viaje alucinante. Totalmente. O sea, todo comienza con un error microscópico de comunicación genética en los primeros días del embrión, ¿no? Un factor de transcripción incompleto que te deja una pared sin terminar en el motor del cuerpo humano. Así empieza todo. Luego vemos cómo esa fuga altera drásticamente el equilibrio de presiones, pero se mantiene en silencio, oculta por la asombrosa resistencia de la cámara derecha, trabajando en la sombra durante décadas. Sí, engañando a todos. Y finalmente, presenciamos cómo la evolución de la medicina, a través de cirugías súper audaces en los años 40 y despliegues de catéteres increíbles hoy en día, logra intervenir y cambiar el curso natural de este deterioro, devolviéndole a la maquinaria la oportunidad de tener una vida plena y normal. De verdad, es un nivel de comprensión mecánica que te cambia la forma en que valoras tu propio cuerpo. Híjole, es una síntesis perfecta de todo este trayecto anatómico y médico. Y fíjate que nos deja con un pensamiento sumamente provocador para el futuro. A ver, ¿cómo qué? Pues si reflexionamos sobre cómo, en tan solo unas cuantas décadas, pasamos de coser a ciegas un corazón latiendo a insertar dispositivos de alta tecnología guiados por ultrasonido desde la ingle. Sí, un salto enorme. Pues, ¿qué sigue? Ahora que conocemos exactamente qué genes, como el TBX5 o el GATA4, son los responsables de no terminar la pared, estamos al borde de una nueva frontera médica. La genética. Sí, imagínate. Llegará el momento en que ya no necesitemos usar mallas de níquel en adultos, sino que podamos utilizar bioimpresión en 3 dimensiones con las propias células del paciente. Sería increíble. O más audaz todavía. Estamos cerca de poder administrar terapia génica directamente al feto dentro del útero. No me digas. O sea, corrigiendo el código genético defectuoso ahí mismo. Exactamente.
para que el propio embrión reinicie la construcción y termine de sellar la pared por sí solo antes del nacimiento. ¡Wow! Es una idea profundamente inspiradora que nos refleja hacia dónde se dirige la evolución de la medicina regenerativa. Intervenir el código antes de que el motor siquiera dé su primer latido en el mundo exterior es un concepto de verdad fascinante y que sin duda pues invita a la reflexión la próxima vez que, no sé, en el silencio de su habitación presten atención al latido rítmico de su propio pecho, ¿no? Totalmente de acuerdo. Pues muchísimas gracias a todas y todos los que nos escuchan por acompañarnos a desentrañar los secretos de esta increíble maquinaria humana hoy. Ha sido un placer. Sigan cuestionando cómo funciona su mundo interno y nos escuchamos en la próxima Inmersión Profunda.